Cabo Mil Radio 96.3 presenta el podcast de Isabel y su café. Miércoles 17 de septiembre y me llegó la hora de la terapia. Bienvenida, Fabiola Castro. Hola, encantadísima de estar aquí, como va a ser todos los miércoles a esta hora. Bienvenidos todos los que nos están escuchando. Temita lindo, noble, difícil, sustancioso. Justo les platicaba yo a los radio followers que este tema es un tema que me parece fundamental tocarlo. Es difícil, pero es importantísimo, y es un tema que en estas fechas me resulta cercano, ¿no? Hace un par de semanas falleció mi padre, y bueno, pues es un tema que tiene que ver con el envejecimiento y la muerte de nuestros padres, tanto de papá como de mamá. Y cómo es que nunca nadie es más, no te diría, nadie nos explica, nadie nos enseña, nadie lo menciona nunca, que tus papás van a envejecer y eventualmente van a morir, y no tenemos ni la más mínima idea de cómo gestionarlo. Es complicado, mira, y tienes toda la razón, porque a nivel social, un niño, una niña que no tiene mamá y papá, pues se les dice huérfanos. Uh-huh. Pero ¿cómo se nos dice a las personas adultas que no tenemos papá y mamá ya porque murieron, porque trascendieron? ¿Qué nombre nos ponen? No hay un nombre. Ay, me dejaste pensando, sí es cierto, no hay manera de llamarnos. No tenemos un nombre. Y entonces desde ahí, si yo no tengo un nombre, si no lo pronuncio, no existe. Claro. Y si no existe, ¿cómo carajos voy a saber manejar estos duelos? Porque la mayoría de los que pasamos por ese proceso, o tenemos hijo, tenemos pareja, o tenemos trabajos estables, o tenemos responsabilidades. Uh-huh. Y pareciera que estos duelos deben pasar como rápido. Ay, sí. Porque ya eres grande. Sí. Y porque tienes a tus hijos. Y porque tienes una vida que te está exigiendo que sigas funcionando, ¿no? Totalmente. Yo recuerdo cuando mi mamá, porque ya me regañaron que no se dice perdió, ¿no? Cuando mi abuelo murió, yo recuerdo, y ahorita digo, ni modo, madre, era lo que había, no respetamos su duelo. Yo no entendía su duelo. Claro. Porque para mí era, pues si ya estaba grande mi abuelo, ¿cómo le puede doler tanto? Claro. También los hijos, ¿no? A veces somos medio así. Y recuerdo que de cierta manera mi papá obligaba un poquito a que ya saliera adelante, porque no sabía cómo acompañarla, ¿no? Y claro. Recuerdo que una vez ella nos pidió llorando, es que respeten mi duelo, que me acaba de morir mi padre. Y entonces fue cuando yo volteé y la vi y dije, y se me seguía haciendo extraño porque mi mente no entendía por qué era tan doloroso. Claro, y es que creo que es un dolor muy particular, y claramente hay muchas maneras de perder, bueno, no de perder, de que se te muera alguien, ¿no? Puede ser una muerte anunciada, puede ser una muerte súbita, puede ser una muerte trágica, en fin, hay muchas maneras en las que una persona cercana a ti, o tu papá o tu mamá, pueden morir, y eso cambia un poco las circunstancias en las que inicias o arrancas tu duelo, ¿no? Pero las personas que son tu mamá o tu papá o tus cuidadores primarios durante toda tu vida, podríamos suponer o asumir que la mayoría mueren cuando nosotros ya estamos en una edad adulta. Y podríamos también asumir que de alguna manera es una idea que sostenemos cada vez más frecuentemente, el pensar que un día se van a morir, ¿no? Entonces, uno sí piensa que sus papás se van a morir, pero no va más allá el pensamiento, ¿no? Como que sabes que es algo que va a suceder, pero ni siquiera te acercas a la idea de tratar de imaginar cómo se va a sentir. Y entonces cuando se viene la muerte, lo que se siente te agarra, pues, mal parqueada. No, totalmente. Primero está el duelo de verlos hacerse viejos, de verlos envejecer. Sí. Y es un duelo impactante, porque de tener a esas personas activas, fuerte, cuando volteas, porque no vamos haciendo conciencia que es un proceso lento. Claro. No, cuando volteamos, resulta que ya pierde la memoria, resulta que ya no puede caminar tanto, y es cuando nos cae el 20, y esos lentes de ver a los papás, mamá y papá fuertes, y ese es el primer duelo. Sí, y ¿sabes qué? Creo que en este duelo de empezar a ver envejecer a nuestros padres también tiene que ver el ajuste de rutinas que vienen con apoyar o sostener pues
pues ese envejecimiento, ¿no? A veces se hace en solitario, a veces se hace entre varias personas, entre varios hermanos o entre varios parientes, y no es nada más la parte de la logística, de quién va a estar al pendiente, sino son muchas cosas que tienen que adaptarse, ¿no? Lo económico, lo emocional, lo operativo del día a día, y se vuelve muy complicado porque en paralelo nuestras vidas de adulto siguen sucediendo. Totalmente. Yo lo que les pido a todas las personas que nos están escuchando ahorita, una forma de seguirles guardando respeto es no tratarlos como niños. ¿Y cómo puedes saber tú si lo estás tratando como niños? Cuando quieres decidir por ellos. Cuando estás, y de verdad, no nos preparan para nada, no nos preparan a acompañar a nuestros padres en esa etapa, ¿no? Sí. Y entonces es como, ay, por lo que tú dices, nuestra vida sigue. Yo recuerdo que le decía a mis papás, híjole, es que se corrieron ponchados, yo sé que los tengo que cuidar, pero esto es muy pronto, todavía tengo niños chiquitos, ¿no? Sí, sí. Porque es todo lo que más estarlos acompañando, y entonces sí hay mucho la tendencia de verlos como personas que ya no pueden decidir por ellos. Claro. Y no necesariamente es así, muchas veces no es así. Claro. Y por ejemplo, si hay una familia en la que empieza a haber estas situaciones, papá, mamá envejeciendo, que requieren una atención mayor, que requieren un apoyo económico, que requieren una logística particular, y esto empieza a generar rispideces entre hermanos, entre cuidadores, entre cómo nos vamos a organizar, o no está el que se deslinda, o no está el que vive lejos, o cómo se gestiona eso. ¿Cuál sería un acercamiento, vamos a decir, prudente a, oigan, todos tenemos que entrarle a esto? Todos tenemos que, y decir, siempre va a haber un cuidador primario, y a ese cuidador primario hay que cuidarlo también, y por eso se tiene que hacer toda una red de apoyo, y con lo que yo puedo y tengo, participo. Pero es bien importante que seamos todos, y sí, es muy común que uno u otro, una u otra, se deslinde. Totalmente, no puedo, no te puedo dar tiempo, no te puedo acompañar con economía, no te puedo acompañar en nada. Entonces no se puede, y la verdad es que en DIF ya pueden tomar cartas en el asunto, ¿eh? Si tiene por ahí usted un hermano o una hermana que se anda haciendo pato y no ayuda, puede ir a DIF, porque ya es parte de los derechos del anciano ser cuidado, lo cual tiene más aristas, ¿no? Claro. Está tremendo. Pero ese es el primer duelo. El segundo duelo, cuando ya no están en este plano, Ale, cuando mueren. Sí, claro. Y es que los papás son lugar seguro, como te comentaba. Son el lugar o las personas que siempre te permiten ser niños. O sea, es con los que puedes seguir llegando y decir, traigo esta bronca, porque no lo puedes hacer con un hijo. Muchas veces no lo puedes hacer con tu pareja. Y aunque lo hagas como tu pareja, vas de adulta o de adulto, que tengo esta bronca y más o menos lo podemos hacer así. Papá, claro. Mamá, ¿no? Sí. Pues ese lugar donde es la persona que en cualquier parte, a lo mejor no te veo en, no sé, un mes, pero sé que si en ese momento te digo hola, ahí va a estar. ¿Sabes qué estoy pensando? Que cuando tu papá o tu mamá se mueren, es como de pronto quedarte sin ese espacio de terapia gratis, ¿no? Como que es tu lugar primario de contención, es al primer lugar al que muchos y muchas recurrimos cuando tenemos, como bien dices, ¿no? Alguna pregunta, alguna necesidad de apapacho, incluso hasta de compañía diaria, ¿no? Que andas así medio perdido en el espacio y le marcas a tu mamá o le marcas a tu papá. Y de pronto, pues son espacios que se pierden, ¿no? Son espacios seguros que desaparecen y que te quedan, pues sí, te dejan un hueco y te dejan en esta orfandad sin nombre, ¿no? Y la verdad es que tendríamos que decirlos, nadie cubre eso que se quedó ahí, como ese pequeño vacío. Qué impresión, la verdad es que me encanta esta plática. A mí me encantaría que pues todos los que nos están escuchando, si han atravesado la muerte de un papá, de una mamá, nos platiquen su experiencia, nos hagan las preguntas, aprovechemos que está Fabiola aquí. Y si no has atravesado la muerte, el duelo de tu mamá o de tu papá, igual pregúntanos, compártenos cualquier texto que nos quieras compartir, pues nos va a dar muchísimo gusto recibirlo, y por supuesto Fabiola le va a estar dando seguimiento a los textos y a los mensajes que recibamos. Así que te recuerdo 624-122-2124, este asunto de que nuestros papás y nuestras mamás envejecen y mueren. Y entonces
entonces de repente nos atrapan estos duelos de verlos envejecer y verlos morir y no sabemos ni cómo hacerle. Justo antes de irnos al corte hablábamos de cómo estas muertes nos dejan estos huecos, ¿no? Estos huecos insospechados, estos huecos que no esperábamos, y me estaba agregando a esta idea una segunda idea muy interesante, la psicóloga Fabiola, que tiene que ver con la parte física. Así que, Fabiola, por favor, compártenos. Que te decía, porque eso en un lugar seguro, le digo que la parte kinestésica, la del contacto y demás, híjole, fueron nuestras primeras caricias. Entonces tenemos grabadito aquí, sean, ojo, caricias positivas, abrazos, apapachos, besos, o caricias negativas, la nalgada y todo eso. De cualquier manera, era un lenguaje por el cual generábamos vínculo. Y entonces, que a través del tiempo que yo voy creciendo, cuando vuelvo a mi papá, cuando vuelvo a mi mamá, cuando le tomo la mano, cuando me acuesto, vuelvo a esa seguridad. Y por eso las ausencias se hacen tan grandes, ¿no? Y tan notorias. Es que es lugar seguro, es magia, ¿no? Y creo que tanto la mamá como el papá, porque luego se dice que la mamá es súper mega especial, lo creo, pero también el papá también te apapachó, o también te nalgueó, o también, y queda aquí grabado. Y eso es lo que hace ser como lugares seguros, independientemente de cómo nos hayamos relacionado, ¿eh? Entonces, es importante, ¿cuándo empieza el duelo? Porque déjenme decirle que el duelo no empieza cuando la persona fallece. No empieza cuando estamos en los rituales. Empieza cuando volvemos a la vida diaria. Empieza cuando llegamos a esa casa, porque es diferente una casa a un hogar. Claro. Y ellos construyen hogares. Y desde ahí, desde que entró, ella tiene un impacto en mi cerebro y por tanto en mis pensamientos y en lo que siento. Y entonces llego a esa casa y se siente un vacío. Ya no está la doñita que cocinaba, ya no está el maestro que regañaba, ya no. Y cosas tan sutiles, ¿no? Como el sonido de una frase o la puntualidad que tenían para enviar un mensaje o para saludarte, o un chiflido. Es muy extraño cómo en la cotidianidad es que empiezas a notar la ausencia. Totalmente, porque esperas, y es ahí cuando se empieza a sentir. Porque no crees que va con muchos pensamientos, va con sentimiento. Sí. Es ausencia, es profundo. Sí, sí. ¿No? Yo anteriormente te pudiera decir que que los duelos, cuando no se superaban, cuando la gente decía es que siempre va a doler o siempre queda algo, era porque los duelos no eran llevados. No, hoy por hoy entiendo y sé que siempre queda esa sensación de aquí falta algo. ¿Va? Y si le agregamos la forma en cómo vivo el duelo, si yo empiezo a evitar, si yo ya no voy a los lugares que me recuerdan a esa persona, si yo nunca hablo del tema, claro, si no voy hasta tanatología o me acerco más a Dios, cada quien sus formas de sanar, claro. Pues obviamente que va a ser un duelo contenido. Y cada vez, compañero, compañera, que usted vea una película con un papá abrazando a un niñito, va a chillar. ¿No? Sí, es cierto. Fíjate, por acá tenemos un mensaje que está interesante. Dice: Isabel, yo experimenté la muerte de mis dos abuelas con una diferencia de 5 meses ambas. Dolieron con toda el alma. Sin embargo, siento que la vida es tan sabia que nos prepara de esa forma para perder a mamá. Oh, puede ser. La cuestión es que yo perdí a mi abuela muy joven y ya mi mamá está ahora de adulta. Entonces, hay más, también tiene que ver la edad, qué tanta capacidad, qué tanto trabajo personal tengo también. Claro, ¿no? Sí, y las experiencias que has acumulado también a lo largo de la vida, ¿no? Totalmente. Y si a él se le agregamos, Ale, que no tengo la capacidad para empezar a manejar un buen duelo y que aparte me digan que no tengo el derecho porque soy adulta o adulto. Uf. Sí,
Y esa parte que a veces el contexto, el entorno no te permite, ¿no? Por múltiples razones. Habrá quien incluso hasta porque necesita reincorporarse a la actividad económica y necesita enrolarse otra vez en ser productivo y demás. En fin, pueden ser muchísimas las circunstancias. Pero como también, y este es un tema que quiero tocar el día de hoy, como también de pronto lo que empieza a aparecer es la culpa. Y tengo por aquí un mensaje que creo que nos puede servir. Dice: hola, es un tema muy complicado. Cuando los padres empiezan a enfermarse y a tener urgencias médicas, nadie tiene tiempo. En mi caso me tocó ser la enfermera y es complicado porque tengo 4 hermanos y aunque pagan su salud, yo no tengo libertad de hacer planes o de seguir con mi ritmo de antes. Ahora tengo un empleo desde casa porque nadie podía ni tenía tiempo por sus trabajos. Me tocó por ser la más chica. Mi madre tiene un problema renal y ya su médico nos dijo que se va a complicar y por eso debe de tener siempre a alguien a su lado. Pero es una responsabilidad muy grande. Si pasa algo, es totalmente mi culpa. Tan solo pensar que un día no estará, no siento alivio, siento culpa. Piensan que solo con dar dinero pueden evitar lo peor y la verdad no, es una enfermedad que la está deteriorando. Pero fíjate, lo que me llama la atención aquí es la culpa, ¿no? Y cómo muchas veces la culpa hace presencia y complica todo. Totalmente. Fíjate, lo que está pasando ahí, compañera, es pues ser la cuidadora primaria. Y lo que tenemos desde COVID para acá, hablando de los cuidadores primarios, de cómo se desgastan, de cómo sueltan su vida y que acaban enfermos después de eso. Por eso es importante que los demás se agreguen. Si están dando lana, pues hay que contratar enfermeras. Y si necesitan dar más, porque ellos tendrían o ellas tendrían que estar un tiempo ahí, pues van a pagar, pues que paguen la enfermera del tiempo que a ellos les tocaba o a ella les tocaba, porque sí necesitas voltear a verte a ti también. ¿Vale? Y son estos roles de cuidado que se le adjudican a muchas mujeres o a alguna persona de algún núcleo familiar, asumiendo que les toca, ¿no? Claro. Sin pensar en que son trabajos que en cualquier otro contexto requerirían esa remuneración económica, ¿no? Y ese respeto a la jornada y cosas de ese tipo. La cuestión ahí es que por eso empieza la violencia hacia los viejitos. Claro. Porque dejan a una, o es la más chiquita, o es la que no se casó, o es la que se divorció y vive ahí, pero son como las clásicas, ¿no? Y entonces llega a ser tanto el cansancio emocional, físico, mental, que es muy complicado no terminar dándole una nalgada a ese viejito o a esa viejita. Entonces yo recibo personas diciendo, me siento tan culpable, es otro tipo de culpa, me siento tan culpable porque a lo último ya no le tuve paciencia. Y a lo último ya lo maltrataba o la maltrataba. Y a lo último ya cuando tienen Alzheimer, cuando tienen todas esas que son tan complicadas, y entonces el agotamiento es tal que de ahí surge la violencia hacia los viejitos. Es todo un circulito, ¿eh? Qué impresionante, ¿no? Y muchas veces pensaríamos que es muy fácil juzgar a la persona que está cometiendo la violencia, y digo, no es que esté bien, pues, pero cómo es el contexto el que favorece que aparezca esta violencia, ¿no? Así que bueno, es tiempo de que nos vayamos otra vez a un corte, mi querida Fabi, pero me gustaría que todos los que nos están escuchando y estén pues identificándose con esto que estamos platicando, nos escriban un mensaje. Está Isabel reenviándome todos los mensajes que está recibiendo, así que pues estamos hablando de cómo nunca nadie nos previno de que nuestros padres iban a envejecer y a morir, y lo que sucede cuando esto empieza a suceder. Así que estás escuchando el 96.3 Cabo Mil Radio. Esto es Isabel y su café, y es momento de que nos mandes un mensaje al 624-122-2124. Ya regresamos. Seguimos compartiendo de un cafecito y ahí viene la terapia gratis con Fabiola Castro. Pero antes quiero decirte que todos de repente tenemos urgencia de resolver el tema de la comida. Y si ese es tu tema y quieres algo saludable que sea garantía para toda la familia y que la disfrute, te recomiendo Superpollo Express, que es para ti. ¿Cuáles son las sucursales Express de Superpollo? Cangrejos, Venados, Mesa Colorada. En San José está el Vado de Santa Rosa. Pero justo ayer, y creo que todavía se me quedó ahí en las historias,
stories del Instagram, fui a la sucursal del Tesal que tiene este concepto de autopollo. Ni me bajé del carro, lo pedí por WhatsApp, ya tenían mi pedido, además era martes de medio pollo gratis, 2 sopitas, unos boneless y toda la familia fue feliz. Así que recuerda, te facilita la existencia Superpollo en sus sucursales express, hay una cerca de ti, o pidiendo a través de plataformas como Didi, Uber Eats. Puedes incluso mandar un WhatsApp directo a tu sucursal que te quede más cerca y recoger sin esperar. Superpollo, la tradición que une a la familia subcaliforniana. Un poquito de información comercial de los patrocinadores más notables y distinguidos. Sí, mi querida Fabi. Fíjate que estamos platicando con la psicóloga Fabiola Castro. Tenemos un tema sobre la mesa que tiene que ver con el envejecimiento y la muerte de nuestros padres. Hemos estado recibiendo varios mensajes y en particular tengo 2 aquí en el tintero que me llamaron mucho la atención. Uno, porque nombra qué importante es hacer las cosas bien cuando nuestros padres están todavía vivos, y la paz que eso da una vez que se mueren. Y el otro tiene que ver con el despedir o acompañar a tus padres en el envejecimiento a la distancia. Así que doy lectura. Dice, yo cuando enviudó mi madre, me la traje conmigo a Los Cabos y le puse un negocio para que se mantuviera. Casa nunca tuvo a su nombre, pero la pude disfrutar los últimos 14 años y me siento muy satisfecho. La extraño, pero yo la atendí paseando y conviviendo lo más que pude, pero no me dolió, pues me la llevé muy bien con ella. El segundo mensaje dice: hola Ale Pancha, mis papás y hermanos viven en México. Yo trato de ir 3 veces al año a visitarlos y cuando se requiere voy a ayudar a mis hermanos a cuidar a mis papás. Lamentablemente yo vivo acá, pero hablo diario. Mi único temor es no verlos por última vez. Entonces tenemos como estos 2 escenarios que aparte creo que son muy comunes aquí en donde vivimos, que tanta gente viene de fuera, en donde podemos tener esta oportunidad de dar un acompañamiento en la última etapa, y otro escenario en el que por logística no nos es posible. ¿Qué nos tienes a este respecto? Totalmente, sí, la verdad, cuando yo les digo hay que acompañar, hay que hacer esta red de apoyo, y sí es importante con lo que yo puedo y tengo. Y quedarnos tranquilos, porque la culpa es algo que nos puede acompañar y hacer que el duelo sea más complejo. ¿Por qué? Porque quedo en deuda con esa persona. Y déjenme decirle que las deudas me las puedo cargar de aquí hasta que me muera, ¿no? Entonces, son deudas invisibles, ¿no? Ni siquiera la persona me está cobrando, pero yo ya me siento endeudada. Sí. Entonces, entonces, para poder de alguna manera quedar tranquilos con esa persona y no tener esa deuda emocional, acompaña con tus propias formas de acompañamiento, ¿va? La compañera que mandó el mensaje, pues sí, está bien, va cada tanto tiempo, se queda cuando se necesita, pero lo que ella está dando es compañía a distancia, y también nutre. Es increíble cómo nutre. Entonces déjeme decirle, compañera, que cuando usted va para allá y acompaña, usted no sabe cómo nutre no nada más a sus papás, sino también a los hermanos que están allá, porque es el respiro, y a lo mejor no estás aquí siempre, pero ahorita que estás, me siento respaldada y me siento acompañada, y eso nutre increíblemente. Habríamos que abrir mucho la comunicación. Como hay desgaste emocional, es probable que haya conflictos, entendamos que es con lo que tengo. Sí. Con esto puedo, si yo puedo con lana, si yo puedo con tiempo, si yo puedo con el mensajito y con el mandarle al tanatólogo para que platiquen, eso es lo que hago. Si yo puedo ir una vez al mes, voy. Si yo me la puedo traer un tiempo, me la traigo, lo traigo. Y claro, eso es acompañar. Y es que nos va a generar tranquilidad. Sí, totalmente. Yo creo que al final, desgraciadamente en la mayoría de los casos no se puede prever cuándo va a suceder la muerte, o incluso cuando el deterioro de nuestros papás o mamás va a ser tan
tanto que ya nos impida comunicarnos con ellos. Son cosas que simplemente suceden, ¿no? Entonces creo que la invitación habría de ser a hacer un esfuerzo diario, constante, cotidiano, de estar ahí haciéndonos presentes. Y si el estar presente para nosotros es ir a visitar cada semana o hacer una llamada, o incluso yo, por ejemplo, tenía una manera muy atípica de comunicarme con mi papá, en la que todos los días él me mandaba en el WhatsApp la lectura de su glucómetro y yo le contestaba con una foto mía, una selfie, ¿no? Y entonces como que era la manera en la que nos hacíamos presentes el uno del otro, ¿no? En la que sabíamos, sí, ahí está el otro ahí, sí, me está pelando, ¿no? Me está haciendo caso, me contestó con esa foto, me contestó, piensa en mí, y no es nada trascendental realmente, pero al mismo tiempo sí lo es. Entonces, creo que es bien importante nombrar todas estas diferentes maneras de hacernos presentes con nuestros papás. Y que tenemos dos retos, los que ya pasamos por ahí, que ya, bueno, en mi caso no tengo, mi mamá y mi papá ya murieron, hay dos retos. El primero es aprender poco a poco a recordar sin dolor, la mayor parte del tiempo, porque les hablamos que queda un huequito ahí, pero ese huequito no nos impide disfrutar la vida, no nos impide tener pasiones, de vez en cuando reírnos de las cosas que hacíamos con esas personas y que eran muy, muy chistosas, y hacerles carrilla y demás, y saber que de vez en cuando me va a doler y está bien, pero sigo viviendo, porque esta película es tuya. Y la otra es seguirlos amando, queriendo, aunque ya no los veamos físicamente, porque lo que toca ahora es una palabra que a mí me encanta: honrar. Entender que esa persona de alguna manera sigue viviendo a través de ti, porque te enseñó cosas que tú estás reproduciendo. Tal vez te pareces físicamente, pero si no, y entonces busque, compañero o compañera, que lo conecta, lo sigue conectando con esa persona aunque no esté en este plano. Y yo les doy un ejemplo. Ya mi abuela, la Clois, la Clois siempre miraba, yo dormí con ella mucho tiempo cuando era niña, entonces la Clois siempre se asomaba y miraba la luna. Y cuando estaba la luna muy chiquita, me decía: mira, Fabiola, la luna es como una coquetita, me decía, una coqueta. Y ahora cada vez que está la luna así, mira, Clois, la luna. Pero también el que me gusta el deporte, pero también el que cuide lo que come la mayor parte del tiempo. Son cosas, recursos que ella me dejó así. Y a través de mí, ella sigue aquí. Igual mi padre, igual mi madre. Entonces, honrar. Claro, honrar esos legados de lo cotidiano, de lo pequeño, de lo casi imperceptible, pero inevitablemente parte de nosotros, ¿no? Fabiola, no sabes cuánto he disfrutado esta plática. Yo te abrazo y abrazo a todas aquellas personas que están atravesando por el duelo de ver a su papá, a su mamá envejecer, o incluso atravesar la muerte de alguno de ellos, y recordarles que pues aquí estamos, no estamos solos, y siempre, siempre, siempre estará la opción de hablarles en voz alta y llamarles y decirles: aquí estamos, ¿no? Así que bueno, pues recuérdanos en dónde podemos recurrir a tus servicios en caso de que fuera necesario. Ok, UNEM Salud Mental, 624-14-244-96, y a mi WhatsApp 624-35-580-71. Y bueno, más de este tema en YouTube hay una página que se llama Dislexia Emocional, y hay un tema que se llama así: cuando los padres se van. Si quieres seguir oyendo de esto, ahí me encuentras. Ahí lo tienen. Pues con esto no nos queda más que despedirnos. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos durante esta hora. Gracias, Ángel, en controles técnicos. Mañana es jueves y regresamos, por supuesto, con contenido. Tenemos Chisme Digital con Dani Pino, y también Psicología solo para parejas con Luzma Álvarez. Así que no se me desconecten, queda la pauta comercial, y yo soy Ale Pancha detrás de este micrófono. Mañana estamos de regreso, por supuesto, a nombre de Isabel Lustonó, titular de este espacio radiofónico. No me despido porque mañana vuelvo, pero esto fue Isabel y su café. Escucha Isabel y su café de Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo.